comienza bien, termina bien. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 2, que es el texto principal de este mensaje, dice lo siguiente: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Quiero que coloque su mano en su corazón, por favor, y le diga: Espíritu Santo, habla a mi vida, te abro las puertas de mi corazón y de mi mente. Transfórmame con tu bendita y preciosa voz, en el nombre de Jesús. Amén. Todos comenzamos nuestra vida cristiana con pasión. Si yo le pregunto a usted cómo comenzó su vida cristiana, muy probablemente la comenzó con pasión. Ese deseo intenso de cumplir el propósito de Dios. Tú querías estar en todo, ese fuego, ese impulso tan grande que sentías. Pero ¿cuántos de nosotros terminaremos nuestra carrera espiritual con la misma intensidad con la que comenzamos? En realidad me emociona ver gente apasionada cuando recién entra a la iglesia, pero lo que a mí me da miedo es que mucha de esa gente apasionada probablemente dejará de desistir dentro de 6 meses, 1 mes, 1 año. Porque nos hemos enfocado en parecer que comenzamos bien, pero no terminamos bien. Eso es igual a una carrera de la Fórmula 1. Tú sabes que a veces las carreras de Fórmula 1 a veces no comienzan todos en la misma línea. A veces de primero está el ganador, en la segunda línea está el de segundo lugar, etcétera. Pero no significa que porque tú comienzas de primero vas a llegar de primero. Tienes una ventaja, pero no te define de que vas a llegar de primero. Muchas veces nos confiamos en comenzar bien, pero ¿terminarás bien? ¿Terminaremos bien nuestra carrera espiritual? Porque en el transcurrir de mi vida como pastor he podido experimentar cantidad de personas, repito, que comienzan con un deseo intenso para vivir para Dios, pero su fuego se limita a lo que dura un fósforo. Tú ves a ver un fósforo y un fósforo se puede encender. El fósforo tiene la capacidad de encenderse, pero dura muy poco, segundos. Y muchos de nosotros comenzamos la vida cristiana como un fósforo. Se prendió, pero dura muy poco. Tienes fuego, pero ese fuego dura muy poco. Y por eso Jesús nos da una enseñanza magistral en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, sobre la respuesta del hombre a la palabra de Dios y a la vida espiritual. Y cuando tú ves Lucas 8, notarás que la respuesta depende del corazón de cada ser humano. Es decir, que yo puedo comprender, según lo que dice Jesús en Lucas 8, que la semilla producirá fruto en el hombre, y esa semilla no depende ni del predicador, no depende ni de la predicación, sino que depende del corazón de quien lo recibe. Jesús menciona 4 terrenos que son 4 tipos de corazón en Lucas 8. Y según el corazón será el fruto que usted va a obtener de la palabra que escucha. Y en esos 4 terrenos, que son 4 corazones, Jesús habla de un primer corazón, que yo le llamo el corazón duro, que es la semilla que cae en el camino, que es pisoteada y las aves del cielo se la comen. Representa la palabra que entra a tu corazón, pero que es robada por Satanás por causa de la incredulidad. Es de esa gente que usted le da la palabra y esa persona simplemente entra en incredulidad, o dice Dios no existe, o empieza a decir qué cuentos de Dios. Entra la semilla, pero es robada inmediatamente por la lógica, por los resentimientos o por el ateísmo. El segundo corazón es el corazón emocional. Es la semilla que cae en tierra rocosa. La Biblia dice que esa semilla cae y dice que empieza a florecer, pero que esas rocas que están en la tierra hacen de que la semilla se ahogue porque las raíces no son profundas. Ese corazón emocional es de esa gente que entra a Dios con todo el fervor. Ahora sí, voy a servir a Dios, voy a amar, qué linda la iglesia, y hacen muchísimas cosas que parece ser que estás pero sumergido en Dios.
Pero cuando viene la tentación, desistes. Cuando te enfrentas al pecado, desistes porque no tienes raíces profundas. El verdadero cristiano es el que tiene raíces profundas y puede vencer la tentación. La tentación es difícil, por supuesto, pero si tú no tienes raíz profunda, siempre vas a caer en el mismo pecado, siempre. Vienes acá y entonces te hablan una palabra que te confronta, donde te dicen fornicar es pecado, adulterar es pecado, emborracharse es pecado, bailar es pecado, etcétera, y tú simplemente te haces a un lado. Te gusta la iglesia, te gusta el mensaje, te gustan muchas cosas, pero ¿por qué desistes? Porque no tienes raíces profundas, eres un corazón emocional. El tercer corazón que habla la Biblia es el corazón dividido, que es la semilla que cae entre espinos. Los espinos que habla aquí la Biblia son iguales a los que se enterraron en la corona de espinas de Jesús, pero también se refiere a las impurezas que están dentro de la semilla que se siembra en la tierra. Este tipo de corazón dividido tiene una destrucción gradual a causa de las impurezas que se mezclan con tu fe en Dios. Un ejemplo claro del corazón dividido es el joven rico, cuando le dice a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: cumple los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos. Y el joven rico le dice: ya todo eso lo he cumplido. Cuando Jesús le dice: toma todos tus bienes, dáselo a los pobres, confía en mí, toma la cruz y sígueme, dice que el joven rico se entristeció en su corazón y simplemente se alejó y no quiso seguir a Jesús. Un corazón dividido, que ama a Dios, que busca a Dios, pero cuando se enfrenta a los placeres de la vida, cuando a esa persona se le toca las cosas que ama, está decidido y prefiere escoger los placeres, escoger las cosas materiales que ama, que a Dios. Se mezcla su fe con los placeres del mundo. Y el cuarto terreno es el corazón humilde, la semilla que cae en buena tierra. Son esos corazones que oyen, que esperan y reciben. Y esa humildad, esa paciencia genera cosecha enorme en su vida. Es aquel corazón que cuando recibe la palabra no solo la recibe en la emoción, sino que dice: ¿cómo puedo aplicar esta palabra? Que es humilde para ser confrontado con una palabra que le incomoda. Yo quiero que usted tenga presente algo. Yo jamás en este púlpito voy a echar sátiras, ni voy a echar piedras, porque en realidad eso no bendice. Por ejemplo, mi esposa me decía a mí: ¿a quién viste dormido que dijiste el jueves que los dormidos no entran al reino de los cielos? Yo le dije: en realidad no sé quién estaba dormido, simplemente lo dije, porque a veces Dios te va a confrontar con cosas y tú dices: es que el pastor me las está echando. No, cuando tienes un corazón humilde sabrás que la palabra te confronta. Y cuando la palabra te confronta, no te ofende, sino que dices: Señor, me estás hablando y entonces tengo que cambiar, tengo que transformarme, tengo que trabajar en mi vida. Entonces son 4 tipos de corazones. De ti depende de cómo vas a recibir la palabra, de si la palabra te va a transformar o si no te va a transformar, si la palabra en realidad va a generar un cambio en tu vida o simplemente se va a ahogar con la tentación, con los placeres y con la incredulidad. Entendiendo esto, esa enseñanza es profunda, y es que la vida de Dios, la vida con Dios, no se trata solamente de cómo comenzamos, se trata de cómo terminamos también. Es importante comenzar bien, pero también es importante terminar bien. Note que la Biblia contiene grandes protagonistas. Por ejemplo, hay un héroe increíble en la Biblia llamado Gedeón, pero terminó mal. Un hombre llamado Saúl, pero terminó mal. Un hombre llamado Salomón, el hombre más sabio, pero terminó mal. Entre otros, comenzaron muy bien, pero terminaron mal. La Biblia dice en Proverbios 4:18: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y la palabra para justo aquí en Proverbios es la palabra tzadik con doble D, que quiere decir recto e inocente. Es decir, que la palabra, el hombre o la mujer que son justos delante de Dios son rectos e inocentes. Eso representa que mi vida va a ser recta. Recta al hablar, recta al hacer negocios, recta en mi santidad, recta en mi pensar, recta en mi hablar. Y cuando yo soy recto en mi vida cristiana, va a ser inevitable de que yo crezca como la luz de la aurora. Es decir, que el verdadero creyente que ha tomado a Dios en serio
nunca desciende, siempre asciende. Por eso a mí me encanta lo que dice 2 de Timoteo 4:7. He peleado, mire lo que dice Pablo, me encanta la manera en que él concluye su vida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Pablo no está diciendo, estuve como cristiano toda mi vida. Dice, he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una batalla y usted me ha escuchado varias veces. Dice, he terminado la carrera. Esa carrera es fatigosa. En esa carrera a veces humanamente te vas a cansar. En esa carrera van a llegar ataques sobre tu fe. En esa carrera van a llegar momentos complicados. Pero Pablo dice, he terminado la carrera. Y lo más hermoso dice, he permanecido fiel. Una de las cosas más hermosas que nosotros podemos trabajar en nuestra vida es saber que terminamos fieles. ¿Sabes? Yo quiero llegar a viejo si Dios me lo permite. Y cuando esté viejo, quizás si Dios me da la oportunidad con mi esposa de tener nietos y aún bisnietos, yo pueda mirarlos quizá con mi rostro arrugadito, mi pelo canoso porque tengo fe de que no se me va a caer, y mirar a mis hijos, a mis nietos, quizá a mis bisnietos, y decirles, quiero decirles que he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Quisiera que cuando yo esté viejo, porque usted también va a estar viejo en ese entonces, yo pueda tener una iglesia de miles donde están sus hijos y los hijos de sus hijos ya jóvenes sirviendo al Señor en la alabanza, algunos siendo predicadores, pastores, cantantes internacionales. Sí, así será. Muchos de sus hijos ocupando puestos en la política, siendo los gobernadores y alcaldes. Y yo pararme en ese altar y decirles a todos, iglesia, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Fiel a mis principios, fiel a mi esposa. No hay nada de que alguien me acuse. He permanecido fiel. Ese es mi deseo. Comenzar bien, pero también terminar bien. Y que ustedes de allá en esa iglesia gigantesca que Dios nos dará, usted levante su mano y diga, pastor, yo también he permanecido fiel. Y usted también desde adelante, y yo, y toda esa multitud diga, también hemos permanecido fieles. Eso debe ser precioso. Por eso yo no le estoy diciendo que no habrán momentos de desánimo, porque somos seres humanos. Van a haber momentos en que tu fe va a flaquecer, donde te vas a sentir en un desierto donde no puedes más. Pero no puedes permitir que ese desierto, ese desánimo, no puedes permitir que esa tristeza, esa afección que está como un tipo de hongo o una virosis atacando tu fe, te defina. Porque yo no voy a ser esclavo del desánimo, yo no voy a ser esclavo de la tristeza, no voy a ser esclavo de la incredulidad. Sí me puede atacar y en momentos bajonearme, pero me voy a levantar porque yo quiero terminar bien. Es por eso que hoy quiero enfocarme en la historia de Elí y Samuel, la cual nos revela dos caminos: uno de descendencia y conformismo, y otro de fidelidad y compromiso hasta el final. Elí, a pesar de su rol como sacerdote, perdió el filo de su vida espiritual y su legado se desvaneció. Tanto así que él tiene dos hijos que son llamados los hijos de Belial. Y cuando usted estudia la palabra Belial, significa hijos del mal, hijos de Satanás. Un sacerdote tenía hijos que eran considerados los hijos del mal, porque no tuvo un legado, porque no afiló su vida espiritual. Y en contraste, yo veo a Samuel, que aún siendo niño, mantuvo viva la llama de su amor por Dios y dejó un legado que marca generaciones hasta el día de hoy. Porque muchos de ustedes hasta le han colocado a sus hijos Samuel, por causa de ese legado que dejó un hombre desde miles de años. Hoy quiero invitarle a reflexionar en la siguiente pregunta: ¿qué legado estás construyendo con tu vida? ¿Estás dejando un manto de bendición o estás permitiendo que el letargo espiritual apague el fuego que un día se encendió en tu corazón? Porque comenzaste bien, pero no estás terminando bien. Y escúchame, así como el hierro necesita ser afilado para ser efectivo, tú y yo necesitamos afilar nuestra vida espiritual
constantemente para no perder el poder de Dios en mi vida, para no perder la contundencia de mi vida de fe. Por eso en primer lugar, le quiero hablar de Elí, el hombre que perdió el filo. Elí comenzó bien. Elí era el líder espiritual de Israel, pero que con el tiempo pierde ese filo. Se volvió apático, permisivo y tolerante con el pecado, especialmente permisivo y tolerante con el pecado de sus hijos. No tomó medidas drásticas frente a lo malo que estaban haciendo sus hijos. No actuó con la firmeza con la que debería actuar en su posición como líder, en su posición como padre de familia. Toleró el pecado de sus hijos. Preocupa el hecho de estar viviendo quizá una de las temporadas más sutiles y a la vez más peligrosas sobre la humanidad. Porque sin darnos cuenta, sutileza, sin darnos cuenta, estamos viendo que todo lo que la Biblia le llama bueno y malo está siendo hoy aprobado para que el mundo lo haga. Y que eso que se llama malo está siendo hoy, está permeando hoy el hogar, la familia y aún las iglesias. Lo que la Biblia ha dicho que es malo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay padres que, al igual que Elí, el sacerdote, toleran el pecado y las malas conductas de sus hijos desde pequeños. Le toleran sus pataletas, le toleran la grosería. Padres que toleran que sus hijos, mientras los cargan, ese hijo coge y le manotee la cara y le aruñe. Padres que han tolerado que esos hijos los desafíen con desobediencia. Que tú le dices a ese hijo pequeño, no lo tires al piso, y el niño te mira a los ojos con desafío y lo tira al piso. Y tú no haces nada porque le toleras la rebeldía y la desobediencia. Padres que hoy incluso han permitido que ese hijo, en medio de su enojo siendo pequeño, te diga tonto, tonta. Y en vez de tú formarlo y castigarlo, dices, ay, qué lindo, ya aprendió a decirme tonto. Hemos tolerado el pecado de nuestros hijos. A los hijos se les debe establecer normas claras. Y es necesario corregirlos cuando esos hijos violen las leyes que se establecen en casa. Si deseas hijos de bien, fórmalos. Formar implica moldear. Y muchas veces para moldear algo, yo necesito desarmarlo. Yo necesito a veces quebrarlo. Yo necesito repararlo. Lo mismo sucede con los hijos. Habrán momentos en que será necesario corregir sus actitudes erróneas, corregir esa grosería, corregir ese manoteo, corregir esas palabras que profieren hacia ti con grosería y con desdén. Habrá momentos en que va a ser necesario disciplinarlos para que puedan crecer. Y que la disciplina a mí me va a doler como padre, porque a mí no me gusta ver llorar a mis hijos. Pero necesito disciplinarlos, porque es la manera en que yo formo un hijo y una hija de bien. Mire, la formación no siempre es suave. A veces requiere firmeza para poder enderezar lo que está torcido. No es que critique, pero no estoy de acuerdo en que tu hijo haga algo bien grave y lo único que tú hagas es encerrarlo en su cuarto por 10 minutos. No estás haciendo nada. Eso no es formar. Eso es simplemente mostrarle a tu hijo que estás enojado, pero él sabe, 10 minutos salgo del cuarto y no sucede nada. A veces ellos necesitan sentir el peso de la disciplina para ser formados. Algunos dirán, hay que entenderlos, pastor, porque son niños. Por supuesto, entender es crucial. Entender que son seres humanos es crucial. Entender y que en ocasiones les dé una y otra oportunidad, claro que está bien. Pero entender no es sinónimo de tolerar. La disciplina y el amor caminan de la mano. Yo amo y disciplino a la vez. La Biblia dice que Dios al hijo que ama
lo corrige y lo disciplina. Es decir, que cuando yo veo un padre que no corrige a sus hijos y no los disciplina, no me diga que lo ama, porque sus hechos están demostrando que usted los odia. Mire, usted le va a poder sonar exagerado esto, pero yo a mis hijos se lo he dicho varias veces y se lo reitero: les prohíbo celular. Mi hija tiene 10 años. Todos los compañeros y compañeras del colegio tienen celular. Me llegó en estos días mi hija diciéndome: papi, una compañera de regalo después de que fuimos a no sé dónde, le dieron un celular. Y yo le dije: ¿sabes por qué le dieron ese celular a tu compañera? Porque sus papás no la aman. Sí, y yo le dije a ella: yo te amo a ti, y por eso hasta que no tengas 15 años no te daré un celular. Usted no se imagina lo que hace un celular en un niño, cómo su neuroplasticidad se moldea para que dependa de una pantalla. El Black Mirror. Ya no se miran a un espejo, ya se miran en la pantalla de un celular. Le puede sonar exagerado, pero yo disciplino a mis hijos. Yo les hago que su mente sea creativa, que pinten, que coloreen, que dibujen, que corran, que jueguen, que vayan al parque, que jueguen al fútbol, no que estén clavados en una pantalla como zombies. ¿Y me cuesta? Por supuesto que me cuesta. Por supuesto que me cuesta. Pero eso que me cuesta, porque yo a veces les veo que se chorrean la baba por tener un celular en la mano, yo sé que un día me lo van a agradecer, porque los estoy formando para bien. Yo no quiero levantar en mi casa una generación estúpida, una generación idiota. Perdóneme las palabras tan gruesas que estoy usando, porque se enseñaron a que su depresión se calma con una pantalla, a que su tristeza se calma con una pantalla, a que su enojo se calma con una pantalla, a que su aburrición se calma con una pantalla. Estás levantando una generación idiota, porque es una generación que si no es con pantalla no vive. Sus cerebros no están ideados para eso. Ahora, de vez en cuando los dejo jugar, máximo 10 minutos, y los juegos que les coloco son juegos didácticos, juegos que le despierten el cerebro. 10, 15 minutos máximo, no más. Pero yo sé que me lo van a agradecer. Mire, una cosa sí es clara: si usted malcría a sus hijos hoy, no te sorprendas si mañana te enfrentas a un delincuente. Otros padres, cuando sus hijos crecen, toleran su pecado, disfrazando el pecado con consejos modernos, que en lugar de guiarles, los empujan a una vida desordenada. Frases como estas: hija, ya cumpliste 14 años, es hora de que tengas anticonceptivos. Hijo, ya eres un hombrecito de 15 años, es necesario que entonces compres condones y los tengas guardados en tu cartera. Por favor, ese es tu consejo sabio como padre y como madre. ¿No te estás dando cuenta que tu consejo, en otras palabras, les estás diciendo a tu hija: ¿sabes qué, mija? Acuéstese con todos los hombres que se te atraviesen. Lo importante es que no me vengas aquí embarazada. Le estás diciendo a tu hijo: mijo, tenga una vida promiscua, vaya a prostíbulos, vaya, acuéstese con las compañeras del colegio, haga lo que quiera hacer. Lo importante es que no me traigas mujeres aquí embarazadas. ¡Qué consejo tan espectacular! Mire, literalmente, usted con esos consejos está lanzando a sus hijos al abismo. Los está impulsando a una vida de promiscuidad y de inmoralidad y caos. Los hijos adolescentes y jóvenes no necesitan consejos que les fomenten el pecado. Necesitan ser enseñados a tener temor de Dios. A que tú a tus hijos adolescentes y jóvenes los levantes a decirles: vive en pureza, vive en santidad, guárdate, consérvate. Que les digan lo que es pecado y lo que no le agrada a Dios. Nuestra responsabilidad como padres es guiarlos hacia un camino de rectitud, no darles herramientas que los alejen de Dios. No confundamos la libertad con libertinaje. No confundamos el amor con permisividad. Instruir a los hijos en el respeto a sí mismo, hacia los demás. Instruir a los hijos en el temor a Dios. Instruir a nuestros hijos para que vivan conforme a los principios de Dios es vital.
No levantes hijos que vivan conforme a los estándares del mundo, sino conforme a los principios de la palabra de Dios. Y entonces tendrás hijos bendecidos. Amén. Elí no era un buen padre. Él toleraba todo el pecado de sus hijos, pero Elí tampoco era un hombre de oración. Primer libro de Samuel, capítulo número 1, verso 9 dice: el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. ¿Qué tiene que ver eso? Joel 2:17 dice que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. Según esto, el sacerdote no tenía nada que hacer sentado sin hacer nada. Tenía que estar orando, intercediendo por su iglesia, por su familia. ¿Y por qué le digo esto? Porque Job 1:5 dice: cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica habitual de Job: interceder y orar por sus hijos. Elí estaba entre la entrada del tabernáculo sin hacer lo que tenía que hacer. Se había acostumbrado a estar sentado. Veía a otros orar, pero él ya no oraba. Usted, padre y madre, son los principales intercesores de su casa. Usted es el primer intercesor de su esposa y de sus hijos. Usted es la primera intercesora de su esposo y de sus hijos. Puedes pedir el apoyo en oración, por supuesto, y vamos a orar por ti. Si tú me pides que ore por tu hogar, yo voy a orar por ti. Sé que la oración tiene poder. Si tú le pides a un líder que ore por ti, la oración va a tener poder. Claro que sí. Pero quien tiene que estar en el campo de batalla por su familia no es un pastor, no es un líder, es usted. Usted es el que tiene que interceder. Mire, en vez de estar hasta altas horas de la noche en la puerta esperando a que tu hijo llegue, métete al lugar de la oración y dobla las rodillas y ora por ese hijo que no llega. La desesperación no lo va a traer, la impaciencia no lo va a traer. El que te quedes en la puerta de tu casa hasta las 2 de la mañana esperando porque no contesta llamadas, no contesta mensajes, no lo va a traer a tu casa. Pero estoy seguro que si eres una mujer y un hombre de Dios, doblarás tus rodillas y la oración va a hacer lo que tú piensas que otras cosas no pueden hacer. En vez de estar desesperado, ahí en esa puerta, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Dios. Es decir, tú eres un sacerdote del hogar y te vas a poner de rodillas ahí en el lugar donde tú estás. Y no llega ese hijo: Padre, yo te pido que traigas a mi hijo, que lo guardes del mal. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, aplico la sangre del Cordero de Dios, que el ángel de Dios lo persiga. Envía espadas desenvainadas a que ataquen todo demonio que ha venido a atacar a mis hijos. Padre, que reaccionen, que vengan a casa, líbralos de la muerte, de accidentes, de enfermedades. Estás orando por ese esposo que no llega. Padre, toda mujer que se quiera entrometer en mi matrimonio, Padre, expúlsala de nuestro círculo familiar. Dios mío, yo declaro bendición sobre mi hogar. Satanás, tú no puedes con mi casa. Satanás, tú no puedes con mis hijos. Satanás, tú no puedes con mi familia. Sé que estoy pasando un momento difícil, pero aquí estoy a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana. No llega mi familia, pero oro. Padre, haz un milagro. La oración todo lo puede. La oración sigue haciendo milagros. La oración rompe cadenas. La oración quita a esos amigos incorrectos de tus hijos. La oración quita a esa mujer que no tiene nada que ver en casa. La oración tiene poder. Yo no sé si alguien lo cree. Ora hasta ver el milagro. Intercede hasta ver la bendición. Elí no era un hombre de oración. No lo era. Pero aparte de eso, Elí era un hombre de teoría, pero no de práctica. Dice primer libro de Samuel 2:21: entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Samuel fue entregado en el templo para ser formado por Elí, el sacerdote. Pero Samuel no fue formado por Elí. Dice, entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Yo sé que mis hijos tienen que crecer en la presencia de Dios.
Pero también tienen que crecer viéndome a mí. Si mis hijos no me ven orar, ellos no van a orar. Si mis hijos no me ven leer la Biblia, ellos no van a leer la Biblia. De chiquitos te van a obedecer, pero cuando tengan 13 y 14 años, que ya razonen y te respondan, dice, ¿por qué me mandas a orar si yo nunca te veo orar? ¿Por qué me mandas a leer la Biblia si yo nunca te veo leyendo la Biblia? Siempre andas viendo Netflix, siempre andas viendo televisión. ¿Qué vas a decir? ¿A mí me respetas? No. No. Porque tus hijos tienen razón. Elí no le daba nada a Samuel, pero Samuel crecía en la presencia de Dios. A veces nos convertimos en gente de mucha teoría, pero no de experiencia. Yo necesito que mi familia crezca bajo la experiencia. A mí no me sorprende un teólogo, a mí me sorprende un hombre de experiencia. Un hombre que muestre a Jesús, que no me hable nada, pero yo veo a esa persona y puedo ver a Jesús. Que yo vea a esa persona y diga, tiene algo y no sé qué es. No es malo, es bueno. ¿Qué tiene esa persona? Y yo pueda ver a Jesús en ellos. ¿Usted ha visto gente con cara de perverso? ¿Se ha visto? Gente que tiene unos ojos, pero, ¡oh, Dios mío! Dice, qué feo eso. Claro, es gente que no tiene a Jesús, no muestra a Jesús. Cantidad de creyentes tienen hoy mucha teoría, pero no tienen práctica. Ahora le hago la pregunta a usted en esta mañana, y es, ¿quién es Jesús para usted? Esa pregunta debe ser resuelta no por la teoría, sino por lo que has experimentado, porque yo le pregunto a un borracho y a un drogadicto, ¿quién es Jesús? Y ellos me van a dar respuestas increíbles. ¿Para qué eso? Yo necesito saber quién es Jesús para usted en su experiencia íntima, lo que usted ha experimentado con Él. Pero aparte de eso, Elí era viejo. Primer libro de Samuel 2:22 dice, ahora bien, Elí era muy viejo. No tengo nada malo con la vejez, todos vamos a llegar a viejos, es inevitable. El problema aquí es que si la Biblia recalca su vejez, es porque tiene una connotación espiritual. Y la vejez en la vida espiritual habla de tolerar y permitir el pecado, habla de ser inútiles, porque nos reventamos con los moveres de Dios, nos reventamos con la palabra, nos reventamos. El vino nuevo, cuando se echaba en odres viejos, el odre viejo era como una especie de bolsa de cuero, y el odre viejo era esa bolsa de cuero dura, y cuando tú echabas un vino en esa bolsa, el vino suelta sus gases, se inflaba, y por ser odre viejo, ¡pum!, se reventaba. Cuando hay un odre nuevo y el vino se echa, ese odre nuevo empieza a soportar los gases y se expande lo que sea necesario y no se revienta. Cuando nosotros nos envejecemos en nuestra vida espiritual, nos reventamos. No nos parece nada. Todo lo criticamos y puedes llevar 20 años en el evangelio. Viene aquí el pastor y tiene una visión y no te gusta. Es que no me voy porque no estoy de acuerdo con la visión del pastor. Eres un vino viejo, o más que vino viejo, eres un odre viejo, porque te revientas con los procesos. Te revientas con la visión, te revientas con la cultura que se forma en la iglesia. Pero aparte de eso, Elí en su vejez era ciego, porque dice que estaba casi ciego. En el texto principal se lo leí. Las visiones escasean. El primer profeta o la primera unción profética que debe haber en algún lugar es en la casa. Dios te tiene que revelar lo que pasa en tu casa. Pero aparte dice que Elí era gordo. Primera del libro de Samuel 4:18 dice que era tan obeso que estaba en una silla reclinado, se cayó para atrás y se desnucó. No tengo nada contra los gorditos, porque yo sé que hay gente que es gordita, que es a causa de una enfermedad, ¿no? Un desorden en su tiroides. No depende de ellos que tengan un peso como el que tienen. Es decir, pastor, no depende de mí. Estoy de acuerdo con eso. Hay otros que son gorditos porque no se alimentan bien, ¿sí? No tienen una buena alimentación. Pero quiero ver con esto, repito, la Biblia que me hable de que Elí era obeso en el mundo espiritual, todos vamos a saber que la obesidad o el ser gordito no es una señal de buena alimentación. ¿Cierto que sí? Al contrario, puede ser una señal de mala alimentación. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos de nosotros espiritualmente nos hemos enfocado en crecer horizontalmente. Y en Dios nosotros no crecemos horizontalmente, crecemos verticalmente. Y nosotros, como no hemos tenido un encuentro con Dios, nos gusta comida que nos engorde. Mensajes humanistas,
mensajes positivistas, de tú puedes lograrlo, no está nada de malo, pero son mensajes que te expanden horizontalmente, pero que no te dan una salud emocional, no te dan una salud espiritual. ¿Sabes cuál es el mensaje que realmente te hace crecer verticalmente? El que te estoy dando, que te confronta con el pecado, que te confronta quizá de pronto con una vida que no estás teniendo clara delante de Dios, que te dice cómo vivir con Dios. Estos mensajes te hacen crecer verticalmente. Elí no estaba creciendo, estaba obeso y aparte de eso sentaba en una silla. Y esa obesidad lo quebró, lo mató, lo desnucó. Muchos de nosotros estamos conformes con un evangelio tranquilo, pero no te estás dando cuenta que poco a poco te empieza a destruir. Pero quiero ver a Samuel como segundo lugar, y es Samuel el hombre que mantuvo la lámpara encendida. Elí no cuidó el filo, pero Samuel cuidó la lámpara. Samuel representa a alguien que escuchó la voz de Dios y fue fiel hasta el final. Desde niño vivió cerca del arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios. Él servía a Dios y todo apuntaba a que la lámpara de Dios se iba a apagar. ¿Qué es lo que dice la historia? La lámpara se iba a apagar. Y antes de que la lámpara se apagara, la Biblia dice que Dios lo llama. Y Dios está llamando a una generación. Dios está llamando a una generación que evite que la lámpara de Dios se apague. ¿Cuál es la lámpara de Dios? Su mover, su manifestación. Caminar en santidad, caminar en pasión, caminar en fuego, amar la palabra, amar la adoración, amar buscar a Dios. Eso es la lámpara de Dios. Y Dios está llamando a una generación que no deje apagar la lámpara. El pecado y el diablo se están encargando de esta generación. Las familias, la sociedad, el mundo en general está viviendo bajo las tinieblas. Esas tinieblas son el poder de una depresión, es el poder de los vicios, el poder de la inmoralidad, el poder del ateísmo, el poder del desorden, el poder de la disfunción familiar. Tinieblas. Satanás se está encargando a acelerar una generación para que la lámpara de Dios se apague. Pero Dios llamó a Samuel y lo llamó con un propósito. Samuel, te llamé para que puedas esforzarte con el fin de que mi lámpara no se apague, de que mi presencia en el mundo no se apague, de que mi presencia en tu casa no se apague. Samuel, te llamé para transformar una generación que está viviendo en tinieblas y en oscuridad. Allí es donde Dios está llamando gente como Samuel, que no permita que la lámpara se apague. ¿Y cómo lo hago? Si a ti te dicen, estoy enfermo, enciende la luz de Jesús y dile, Jesús puede sanarte. Si te dicen, estoy deprimido, dile, Jesús puede liberarte. Mantén la lámpara encendida. Si alguien te dice, brother, mi familia está al punto del colapso, enciende la luz y dice, Jesús puede restaurar tu hogar. Ven a la iglesia. Cuando mantienes la lámpara encendida, alguien te dice, amigo, amiga, no sé qué hacer. Dile, Jesús es la respuesta. Ya deja de estar dando consejos que no tienen nada que ver con Jesús. Empieza a encender la luz una vez más y a que el pueblo, la gente, la sociedad, el mundo sepa que Jesús sigue haciendo milagros, que Jesús está vivo, que Él es el mismo ayer, que Jesús es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Jesús es lo que tú tienes que tener en la boca. Mantén la lámpara encendida. Y si por el contrario eres tú quien está a punto de apagar la lámpara, Dios va a irrumpir tu vida con su voz. No sé si alguien lo está recibiendo. Dios te va a interrumpir con su voz, porque eso fue lo que sucedió con Samuel. Samuel escuchó a Dios. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 3:4. De pronto el Señor llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quieres? Son 4 veces que Dios tiene que llamar a Samuel. Las 3 primeras veces Samuel piensa que es Elí el sacerdote quien lo está llamando. A la 4ª, de algo sirvió Elí, porque le dijo, la próxima vez
que te llamen, di, he aquí tu siervo oye. Samuel, Dios te está llamando. La única cosa que le sirvió a Samuel tener a Elí fue esa. Pero también me da una enseñanza. Es por eso que todos necesitamos un guía espiritual en nuestra vida. Porque nuestro guía espiritual nos va a enseñar a discernir la voz de Dios, a discernir la voz del hombre y a discernir la voz de Satanás. Samuel dice, ok, Dios me está llamando. Pero ¿sabes qué es lo que me impacta? Que tú crees que Dios te va a hablar a ti con un ángel enorme que va a descender a tu habitación. Fue en fuego. ¡Oh! ¡Oh! Y tú vas a caer de rodillas. Habla que tu siervo oye. Lo quiero decepcionar. No va a pasar. No va a pasar. Otros están esperando que mientras están ahí venga una voz. Samuel. Juan. ¡Oh! Habla que tu siervo oye. No va a suceder. Puede suceder, pero no va a suceder. No sucedió con Samuel. Ahora va a suceder con usted, que es más pecador que todos. ¿Por qué le digo que no va a suceder? Porque yo veo que Dios le habló a Samuel con voz humana. Note que Samuel confundió la voz del mismo Dios con la voz de su sacerdote Elí. Por eso Samuel dice, ¿qué quieres? Samuel habla o escucha una voz muy tranquila. Samuel, así como la de tu pastor. Samuel, ¿para qué me estará llamando el sacerdote? Mi Señor me llamó. No, no se llama, vaya a dormir. Samuel. A la cuarta, entonces él entiende que es Dios. Entienda, lo más hermoso de Dios es que Él toma su voz divina y la rebaja a nuestra humanidad para que podamos entenderla y escucharla. Si usted se metió en 40 días de ayuno pensando que Dios se le va a aparecer en su ayuno, no se le va a aparecer, no se le va a aparecer, no. Pero esa voz de Dios te va a hablar en el interior de tu corazón, esa voz profunda que sabes que no te estás inventando, esa es la voz de Dios. La voz de Dios puede ser este mensaje. A través de una palabra humana, Dios te está hablando a ti, pero te quieres encerrar en que no es la voz de Dios, es la voz de Dios. La voz de Dios puede estar en ese texto bíblico. La voz de Dios es natural, es preciosa. Y entonces Dios le habla humanamente a Samuel. Y si hay algo que puede transformar tu vida por completo, es la voz de Dios. Samuel escuchó a Dios y de allí siguió escuchándolo por el resto de su vida. Y esa voz le cambió el destino. Por último, quiero decirle, mantén el filo y no te conformes. No le diga al que tiene a su lado, pero si el que está a su lado es su esposo, un familiar, dígaselo. Mantén el filo y no te conformes. Vamos, dígaselo entumido. Con eso termino. El filo espiritual representa la efectividad en mi vida de fe y la relación con Dios. Jesús es un ejemplo de filo contundente. Juan 11:41 dice, así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Mira el filo de Jesús. Yo quiero que usted entienda esto. Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, no empezó, bueno, necesito el equipo de intercesión allá que están allá atrás. Necesito a todos los líderes orando. Vamos a orar para que este muerto resucite. En el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de muerte. Fuera espíritu de muerte. Y llevaban toda la noche. Uf, qué duro que está esto, decía Jesús. Vamos, oren. Empezaba a orar y empezar a decir y etcétera. ¿No? Yo veo a Jesús que llega bien relajado y dice, corran la piedra. Y lo único que hace Jesús es lo siguiente. Padre, gracias, porque siempre me oyes. ¡Lázaro! Sal fuera. Eso fue todo. ¿Estás notando el filo de contundencia que tenía Jesús en su vida espiritual? Esto es importante. Jesús tenía un filo tan contundente que no necesitaba orar para sanar a los enfermos ni resucitar a los muertos, porque Él afilaba su vida espiritual todos los días en oración, en búsqueda y en presencia. Ay, pastor, vaya a orar por mi casa, yo voy.
Pero hay unos que se enseñan a que les vaya a orar por la casa todos los días. Y el problema es que usted perdió el filo. Porque cuando usted tiene un filo contundente, usted va a poder enfrentar los demonios y los demonios se tienen que ir. Se tienen que ir. Porque tienes un filo contundente. Hablaste con tu padre y tu padre te respalda. Hay gente que le encanta vivir pidiendo oración también. Pastor, ore por mí, venga aquí la manito. Ore, 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 ore. Y todos los días buscan. No está mal, yo voy a orar por ti. Cada vez que necesites oración, yo voy a orar por ti, porque yo sé que la oración de una autoridad, de un pastor, tiene poder. Pero tú no puedes enseñarte a que solamente vas a tener respuesta cuando alguien ore por ti. Cuando tú tienes filo, tu oración tiene poder. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y cómo va a ser el filo? Cuando tú busques a Dios en oración y en comunión íntima con Él. Eclesiastés 10:10 dice: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila tu hoja. ¿Qué tengo que hacer? Afilar la hoja. Cuando perdemos el filo, la vida se vuelve más difícil y nuestras fuerzas se agotan. Y es por eso que tú te quemas. Y por eso quieres renunciar al liderazgo, y por eso quieres renunciar al servicio, y por eso ya no quieres venir a la iglesia. Te agotas fácilmente porque tienes que hacer un sobreesfuerzo a causa de que no hay filo en tu hoja. Tanto es así que caminas en una doble gravedad espiritual. Te cuesta más hacer todo. Te cuesta ya orar. Te cuesta leer la Biblia. Te cuesta tener momentos íntimos de comunión con Dios. Porque perdiste el filo. Ya todo te cuesta. Perder el filo es que lo que antes era fácil se vuelve una lucha. Que lo que antes era un deleite ahora es una carga. Por eso vemos cantidad de creyentes que renunciaron, que se quemaron, porque perdieron el filo. Cuando tú pierdes el filo, o cuando tú caminas en pecado, tú vas a tener una vida completamente desastrosa. Porque vas a sudar por lo que no tienes que sudar. Vas a tener que luchar por lo que no tienes que luchar. Cuando tú tienes contundencia, es porque tienes filo. Y cuando tienes filo, verás milagros. Por eso termino diciéndole hoy es: ¿dónde estás hoy? ¿Y cómo está el filo de tu hacha hoy? No te conformes. No permitas que el filo de tu espada y de tu hacha se pierda. No te des por vencido. Necesito que puedas tener hoy la capacidad de evaluarte para ver cómo comenzaste y cómo estás hoy. Que tú digas: Señor, siento que comencé bien, pero en el camino estoy viendo que estoy terminando mal. ¿Qué tal si hoy haces un alto en el camino y dices: comencé bien, terminaré bien? Voy a darle filo a mi hacha. Voy a buscar a Dios. No voy a renunciar. No me voy a dar por vencido. No voy a permitir que la lámpara se apague. No voy a hacer un corazón ni duro, ni emocional, ni dividido. Sería un corazón humilde. Aceptaré la voz de Dios y caminaré como Dios quiere que camine, porque necesito ser diferente. Quiero ser la generación de Samuel.